Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Y una de las cosas que me hacía pensar un poco e intentar escoger algo para esta mañana y para todos vosotros era el título. Porque como bien ha dicho Walter, es un capítulo, el capítulo 15, en el cual hay 3 episodios pues muy hermosos, con lecciones realmente impactantes y muy, muy interesantes. Y quisiera encontrar pues un poco el hilo conductor a todas ellas. En un principio pensé en focalizar en su primer momento, en su primera parte, el tema de lo que contamina al hombre, pero después, hablando con unos queridos hermanos y compartiendo, pues un título que también rondaba en mi mente, pues ellos me animaron a que así fuera, pero no le echéis la culpa a ellos, la culpa es solo mía, que era yo el que tenía ya pensado el título. Lo que Dios no es. Y si os llama la atención y si os hace rascaros un poquito la cabeza y decir, ¿pero qué querrá decir este hombre con este título? Pues bueno, ya consigue su objetivo. Quiero decir, me gustaría que pudiésemos meditar con la palabra de Dios y bajo la guía de su Santo Espíritu en esta expresión, lo que Dios no es. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando queremos saber cómo es algo, alguien o cómo es pues un determinado aspecto, una determinada cuestión, muchas veces nos clarifica más saber lo que no es para decir, no, esto no es así, más bien debe ser así, ¿no? Qué decir o definirlo en sus líneas que lo marcan. Pero quiero decir, cuando pienso en lo que Dios no es, pienso en cómo Dios no actúa, cómo Dios no piensa, cómo Dios no siente, cómo Dios no actúa. Y vuelvo a decirlo. ¿Por qué? ¿Lo podemos ver? Sí, lo hemos visto y lo vamos a ver en el capítulo de hoy, porque vamos a ver a Jesús cómo no actúa, sino cómo actúa positivamente, cómo no actúa como muchos de nosotros actuaríamos, o cómo no actúa como la mayoría de la gente en el mundo no actuaría. ¿Y por qué al ver a Jesús podemos pensar en lo que Dios no es, no siente, no piensa, no hace? Porque el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Un discípulo en una ocasión le dijo, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios Padre y nos basta. Y Jesús le tiene que decir, pero hombre, ¿tanto tiempo me tienes aquí contigo? El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Si vemos cómo Jesús es, siente, piensa y actúa, estamos viendo a Dios. El apóstol evangelista Juan nos dice en su primer capítulo que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Y esa palabra es muy interesante, viene de la palabra que utilizamos para exégesis, para comprender un texto. Él nos lo ha hecho comprender. Podemos saber cómo Dios es viendo cómo Jesús es. Podemos saber cómo Dios piensa, siente y actúa al ver cómo Jesús pensó, sintió y actuó. Y rechazar y decirnos, no, Dios no es así, como yo creía que era. Y vamos a ver 3 episodios. Y en esos 3 episodios, ya os digo, quiero impactaros o haceros pensar un poco al aspecto de que en el primer episodio vamos a ver que Jesús, Dios por ende, no es una persona religiosa. No es un ser religioso que mira lo superficial, que mira las apariencias, que mira los ritos, sino que mira el corazón de las personas. En el segundo momento vamos a encontrar el episodio, como decía Walter, que nos introducía, de esa mujer sirofenicia, de esa zona cananea, una mujer idólatra, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, una mujer que seguro los dirigentes religiosos la rechazaban, pero Jesús no la rechazó, porque Dios no es racista, o mejor dicho, xenófobo. Y no es indiferente a la situación que esa mujer tenía, una situación familiar que vamos a ver que era muy difícil, muy seria. Y Jesús no va a ser, no va a rechazarla por no pertenecer, mejor dicho, al pueblo de Israel, sino que la va a sanar a ella y a su hija. Y vemos después en su tercer momento cómo Jesús no es, y Dios por lo tanto,
no es indiferente, no es insensible a esa multitud que estaba cansada y hambrienta y que estaba en medio de un desierto sin tener nada que literalmente llevarse a la boca. Y vamos a ver cómo Dios, como Jesús, va a suministrar alimento y aún va a sobrar, como leíamos, canastos llenos. Dios no es, permitidme la expresión, no es tacaño. Esto es lo que Dios no es. Y me gustaría que pudiéramos pensar, y que yo pudiera pensar, ¿cómo soy yo con respecto a Dios y con respecto sobre todo a los que me rodean? ¿Baso mi relación con Dios en ritos externos, en guardar las formas, en hablar, sí, muy bien de labios, pero mi corazón está lejos de Dios? Esto me hace pensar a mí en mi situación. ¿Cómo voy a presentarme delante de Él? Si me presento sí, muy bien vestido, muy bien lavado, muy bien trajeado y zapateado, como decía mi tío, y lavado los dientes también, pero mi corazón está sucio, ¿es eso lo que Dios demanda de mí? ¿Cómo voy a presentarme? Aquella mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, aquella mujer que era idólatra, aquella mujer que, fíjate lo que le estaba pasando, se presentó llamándole Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es la lección que yo quiero aprender hoy. ¿Y cómo soy con respecto a los hambrientos y necesitados que me rodean? ¿O acaso no tenéis amigos y conocidos y compañeros de trabajo, no tanto que tengan hambre física, que muchos de ellos quizás también, o necesidades materiales, pero sí tienen hambre del pan de vida? ¿Y nosotros estamos dispuestos a llevarlos a Jesús? ¿Estamos dispuestos a decirle, lo poco que tengo lo voy a repartir contigo? Y como hemos escuchado, a llevarlos a los pies de Jesús. A llevarlos a los pies de Jesús. Pues por eso permitidme entonces que comparta con vosotros este capítulo 15 del Evangelio de Jesucristo según Mateo. Y comenzamos a leer que dice que en cierta ocasión se acercaron a Jesús unos escribas y fariseos de Jerusalén y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, puesto que no se lavan las manos cuando comen pan? Él le respondió: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios ordenó: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos humanos. Y llamó a la multitud y le dijo: oíd y entended, no contamina a la persona lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que verdaderamente contamina a la persona. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír esta palabra? Él respondió: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro intervino: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan a la persona, y no el comer con las manos sin lavar. Habíamos visto en el capítulo 14 que
Herodes ya había tomado buena nota de los andares y de los hechos y milagros de Jesús y de sus palabras, y tanto él como sus partidarios, los herodianos, y también los fariseos, y por detrás los sumos sacerdotes, los saduceos, estaban pensando, bien, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener aquí otro líder. Vamos a tener aquí otro que se va a levantar y va a llevar al pueblo y va a montar pues un buen lío, y después vendrán los romanos. ¿Qué tenemos aquí? Y ellos envían precisamente a fariseos y escribas desde Jerusalén para observar bien en detalle lo que estaba pasando. Resulta que ellos habían visto que en aquel milagro que Jesús hizo dando de comer a 5.000 personas, no creo que muchos tuvieran tiempo pues de lavarse las manos, ni tan siquiera sus discípulos. Y entonces ya han encontrado algo para decirle a Jesús: tú no estás cumpliendo lo que los ancianos han dispuesto acerca del lavamiento de las manos. Y era una acusación seria, porque estaban buscando algo para encontrar a Jesús, como decimos en gallego, no solamente en un renuncio, sino en algo fragrante de cual acusarle, para presentárselo así a su vez a aquellos que lo seguían, al pueblo, porque no querían que Jesús fuese alguien que pudiese llevar al pueblo, alguien que pudiese guiarlo y pudiesen enfrentarse al imperio romano que les gobernaba, que después iba a castigarlos muy duramente. Hubo revueltas anteriores, como por ejemplo la de un tal Judas ben Ezequías, que se levantó y fueron masacrados, muchos de ellos fueron crucificados, y los romanos aprovecharon, y esto es un detalle importante, para saquear el templo y saquear todos los bienes del tesoro del templo. Y ellos estaban pendientes de que no fuese Jesús uno de esos que se levantasen y después el imperio romano tomase duras represalias. Pero lo importante de aquí es la cuestión de que ellos le acusan a Jesús de no seguir las tradiciones de los ancianos. Los ancianos, aquí se nos refiere a todos aquellos que desde el Sanedrín y todos aquellos sacerdotes, saduceos y fariseos interpretaban la ley. La Torá pues es tajante y es clara con respecto a una serie de mandamientos, pero después están las interpretaciones que ellos hacían. Unas interpretaciones que recopilaban, eran orales, se llamaba la Misná, pero después aún había más, que eran las ilustraciones que llamaban la Gemará, y juntos formaban el Talmud. Y estaban escritas y eran para diversas situaciones cómo interpretaban la ley, pero esas interpretaciones procedían de hombres. No eran palabras que había Dios pronunciado y había dejado su siervo Moisés. Y muchas de ellas eran atrabiliarias y muchas de ellas correspondían a situaciones muy concretas, pero lo importante de todo es que los rabinos, los fariseos, los escribas, los saduceos le daban más valor a esas tradiciones que a la propia palabra de Dios. Y es entonces cuando Jesús, con un ¿por qué tú haces esto?, él le responde: ¿por qué vosotros anuláis el mandamiento de Dios y ponéis por encima los decretos y ponéis por encima las costumbres y ponéis por encima las tradiciones de los hombres? Y es cuando habla acerca del lavamiento. Hay un texto paralelo en el Evangelio de Jesucristo según Marcos que nos detalla su capítulo 7, más en por lo miudo que decimos toda esta cuestión. Y se nos dice que estos fariseos acusaban a los discípulos y a Jesús de comer con manos impuras.
Ellos tenían muy en claro que tenían que ser puros delante de Dios, que tenían que ser santos y apartados, que no podían ser vulgares, porque la palabra que dice aquí contaminar es la misma palabra koiné que utilizamos para el griego vulgar, el griego de lo común. Ellos querían ser exclusivos, querían ser limpios y querían ser tan limpios que antes de tomar un alimento se lavaban las manos, durante se lavaban las manos, lavaban también incluso los recipientes, después se lavaban porque no vaya a ser que incluso al pasar por el lado de un gentil o a que un gentil haya tocado ese vaso, pues ya está contaminado, ya no es limpio, ya no es puro, ya no es apartado para Dios. Y condenaban a los discípulos. Y esto era la acusación. ¿Por qué los discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Es curioso pensar que en las dos escuelas que había en la época de Jesús, la de Gilel y la de Shammai, en una de las pocas cosas que coincidían eran en esta sujeción a la limpieza ritual, porque ellos querían ser santos, apartados, limpios y así presentarse delante de Dios. Pero Jesús le dice una cosa muy seria. Jesús le dice, vosotros haciendo esto estáis siguiendo los mandamientos de Dios y estáis cumpliendo todos los ritos y las liturgias de los hombres, pero estáis, por otro lado, invalidando el mandamiento de Dios. ¿Por qué vosotros decís que un hijo puede decirle a su padre, yo no puedo ayudarte? Yo no puedo disponer de mis bienes para ti cuando tengas necesidad, porque tenéis que tener en cuenta que en aquella época pues no había seguridad social, ni había pues jubilación pagada y estas cosas. Y entonces los padres ancianos descargaban sus necesidades en sus hijos. Y Dios había ordenado taxativamente, honrarás a tu padre y a tu madre. Ese era el mandamiento de Dios. Pero los fariseos decían, pero si un hombre dice, mis bienes que pudieran ser destinados para mis padres, yo los entrego como corbán, como ofrenda a Dios. De ahí viene la palabra corbán que aparece en Marcos capítulo 7. Quedó eximido de destinárselo a cuidar a mis padres. Y así pues, yo he cumplido y mis padres pues que se zafen, como decimos aquí en Galicia, ¿no? Eso no es lo que Dios ha estipulado. Eso lo habéis estipulado vosotros. En Lucas encontramos un acontecimiento en el cual también Jesús va a casa de un fariseo y el fariseo le recrimina que no se lavan las manos, antes de comer, y Jesús le dice, Lucas 11, versículo 39, vosotros los fariseos limpiáis por fuera el vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de mezquindad, de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad limosna, dad ofrenda de lo que tenéis dentro, y de ese modo todo quedará limpio en vosotros. ¿Por qué? A ese fariseo Jesús lo acusa de avaricia, lo acusa de rapacidad. ¿Os recordáis que os hablé del corbán, de la ofrenda? Los fariseos enseñaban entonces que si un hombre daba ofrenda de aquello que tenía destinado para sus padres, quedaba eximido del mandamiento de Dios. ¿Y esa ofrenda dónde iba? Esa ofrenda iba al tesoro del templo. ¿Y quién manejaba esos dineros? ¿Quién manejaba esas ofrendas? Los sacerdotes y la clase dirigente y los fariseos. Y entonces Jesús tiene una acusación muy seria para decirle a esos hombres, vosotros os estáis aprovechando de un pueblo que quiere realmente adorar a Dios. La palabra corbán significa ofrenda, sacrificio, pero viene de su raíz del hebreo que dice presentarse delante de Dios. Presentarse evidentemente con algo, con una ofrenda. Así como Caín se presentó y Abel se presentaron los dos delante de Dios. Y Dios vio a Caín y a su ofrenda. Y vio a Abel y a su ofrenda. Y todos sabéis el resto de la historia.
encontró agrado en cómo Abel se presentó delante de Dios. Y el corbán era entonces esa ofrenda y ese presentarse delante de Dios. Ahora bien, los fariseos decían, y los escribas, si tú te presentas limpio de manos físicas, si tú presentas esa limpieza superficial y ritual, no te preocupes si lo que destinabas para tus padres lo has destinado para el templo y para el tesoro del templo. No te preocupes porque tú has hecho un juramento delante de Dios y vale más ese juramento delante de Dios que lo que el mismo Dios ha dicho que deberías de hacer. Por eso tiene que decirle Jesús, hipócritas. Y la palabra hipócrita viene del griego portar una máscara. Y lo utilizaban los actores, porque con una máscara aparentaban lo que pues el determinado personaje, si representaban a un dios, si representaban a una mujer, si representaban a un hombre, pero quienes eran realmente era lo que estaba detrás de la máscara. Entonces alguien que actúa hipócritamente es alguien que pone una máscara delante de los demás y no sabemos lo que está pasando por dentro, en su corazón, en su interior. Porque este pueblo, dice Jesús, de labios me honra, pero su corazón está lejos. Está lejos. No se puede presentar un corazón así delante de Dios, porque está solamente presentando algo ritual, algo litúrgico, algo hecho por costumbres humanas, cuando Dios lo que ve, como vio a Abel y vio a Caín, es el corazón. Por eso digo que Dios no es religioso, así como lo somos nosotros y así como es la sociedad que nos rodea, que vemos solamente el cumplimiento ritual o vemos la apariencia, cuando el corazón de las personas está lejos de Dios. Y Dios quiere hacernos una llamada de atención, a mí el primero, ¿dónde está tu corazón? Porque sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón, porque de él mana la vida, nos dice Proverbios. Y de él, de lo profundo del corazón, es de donde surgen todas esas cosas que hemos leído. Por eso Jesús le dice, oíd y entended, no es lo que entra por la boca, no es lo exterior lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Las costumbres, los ritos religiosos, la religión en sí, no te acerca a Dios. Lo que sí te acerca es una relación con Dios, una relación con Jesucristo, un corazón en el cual está en sintonía con el corazón de Dios, una mente que tiene la mente de Dios, un actuar que es como el actuar de Dios. Así que el dogma, la jerarquía y la avaricia son los tres pivotes en los cuales se sostiene el pensamiento y la actitud religiosa. Por eso él dice, toda planta que plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y eso me llama la atención porque me refiere a aquella parábola donde Jesús se nos dice que en medio del trigo habrá cizaña, habrá plantas que no llevarán buen fruto. Y son plantas que precisamente siguen un sistema religioso. ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Qué nos contamina? ¿Los malos pensamientos? ¿Los homicidios? ¿Los adulterios? ¿Las fornicaciones? ¿Los hurtos? ¿Los falsos testimonios? ¿Las blasfemias? ¿Qué hay en lo más profundo de tu corazón? Por fuera puedes estar muy limpio, puedes cumplir muy bien los ritos, pero ¿dónde está y cómo está tu corazón? Los malos pensamientos se nos habla de aquellas cavilaciones que son malas, que son del enemigo. Así como Dios nos puso y nos pone a cada uno de nosotros, pero puso en aquel momento en Adán y Eva, en el Edén, el árbol de lo bueno y el árbol de lo malo. ¿En qué están nuestras cavilaciones? ¿En lo malo? ¿En lo que desagrada a Dios? ¿O en lo bueno? De hecho, del pensamiento se va al sentimiento y a la acción. Y si nuestros pensamientos son malvados, nuestras acciones acabarán siendo malvadas y acabaremos cometiendo homicidios. Y es fuerte esto, mira que yo no he matado a nadie. Podemos hacer muchísimo daño, tal que podemos causar el daño tremendo a las personas que nos rodean. Adulterios,
fornicaciones, porneia. Hay 3 palabras para el amor en la Biblia. El amor filial, vamos a ver un ejemplo de amor filial con aquella mujer sirofenicia. El amor ágape, el amor de amistad, y el amor eros, el amor íntimo y completo. Y esas expresiones del amor están en la Biblia. Pero hay otra expresión que es rechazada, que es el amor pornos. De ahí viene pornografía. Y es lo que se utiliza, los griegos lo utilizaban para decir aquellas personas que venden su cuerpo. Y todos sabéis a lo que me refiero. Cuando mediante la seducción quieres aquello que no es tuyo, adulterio. Cuando mediante la compra quieres aquello que no te pertenece, porneios, pornografía. O cuando literalmente robos, pues lo sustraes. ¿Hay eso en nuestro corazón? Los falsos testimonios, en griego dice pseudomartiria, es decir, los supuestos testigos. Y las blasfemias, el hablar desvergonzadamente y burlarse de Dios, delante de Dios y delante de todos los demás. Estas cosas son los que contaminan a la persona. Y no hay comer con las manos sin lavar. ¿Queremos acercarnos a Dios? ¿Queremos ofrendar a Dios? Si lo hacemos superficialmente y según las costumbres de los hombres, no nos estamos acercando con un corazón limpio, sino con un corazón sucio, hipócrita, delante de Dios. ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde está? ¿Tenemos la mente de Cristo? Hay muchos versículos que tenía ahí y el tiempo me ha ganado ya. Pero Pablo nos invita en Filipenses a que todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, en esto pensad. Y de nuestros pensamientos se nutrirá nuestro corazón y se nutrirán nuestras acciones. Y ese sí que será una verdadera relación para con Dios. Salió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón y se encontró con una mujer cananea que vivía por allí y comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabras. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él replicó: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, socórreme. Él contestó: no está bien tomar del pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Me impacta como una mujer. Fijaros cuánto debemos a las mujeres para que el Evangelio sea lo que es. Evidentemente es el Evangelio de Cristo y se lo debemos a Él. Pero gracias a una mujer nació Jesús. Fueron mujeres las que vieron una tumba abierta. Fueron mujeres y Jesús dignificó a las mujeres que se acercaron como esta mujer, que además de ser mujer, era extranjera. Y además pues tiene que oír cómo se le llama como a los perros. Y para un fariseo no había nada peor que ser mujer, que ser gentil y que ser perro. Esta mujer lo tenía todo. Pero se acerca a Jesús y tenía una necesidad. Y hace suya propia esa necesidad. Y le dice: mi hija está atormentada por demonios, daimons, por seres que influyen de tal manera en su vida que le hacen vivir una vida imposible. Y se acerca y a Jesús lo llama Señor, hijo de David. Me asombra esta mujer. ¿Cómo me acerco yo a Dios? Hemos visto, te puedes acercar ritual y religiosamente, pero si tu corazón está lejos de Dios, fíjate, tú como esa mujer no pertenecías al pueblo de Dios. Tú como esa mujer extranjera y quizás idólatra, tú como esa mujer no tienes situaciones en tu vida que tienes que clamar a Dios, bien sea de tus hijos, de tus familiares, de ti mismo. Haz como esa mujer. Vete a Jesús, no a una religión. Vete a Jesús y clama: Señor, hijo de David, ten misericordia.
Y para nosotros los cristianos, los creyentes de muchos años, vamos a actuar como los discípulos diciéndole, cállala, cállala, déjala ir. Bueno, atiéndela de una vez, pero déjala ir, que nos molesta. Bien, lección para navegantes tenemos aquí. ¿Cómo actuamos ante aquellas personas que a nuestro alrededor están necesitadas? ¿Las conducimos al Señor, Hijo de David, para que las sane? Jesús prueba la fe de esa mujer y esa mujer es probada y sale aprobada. Jesús le dice, aún los perrillos, yo no voy a darle a los perrillos lo que tienen que llevar las ovejas perdidas. Y ella le dice, bueno, aún los perrillos comen de las migajas. Qué fe tenía aquella mujer. Y Jesús la recompensa. Pero Jesús, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, va por las regiones de Tiro, de Sidón, que queda al norte, después va por Decápolis, que queda al este, y después vuelve al mar de Galilea. Hace toda una ruta que algunos comentaristas dicen que le lleva en torno a 6 meses, que separa el milagro de los 5.000 de este milagro de los 4.000. Y como hemos considerado antes con Walter, esos hombres y mujeres al saber de Jesús se acercan para oírlo y se acercan también a sus familiares y a sus amigos que estaban necesitados, que estaban doloridos, que estaban enfermos, para que Jesús les sanase. Y Jesús les sana, y Jesús les habla, y Jesús les cura. Las cosas que Jesús hizo y dijo. Pero Jesús llega un momento y se nos dice en el versículo 32, siento profunda compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan por el camino. Y él les dice a sus discípulos esta consideración, que sale de él, no sale de sus discípulos. Y sus discípulos estaban viendo, igual que Jesús, a aquellos hombres y aquellas mujeres que llevaban ya 3 días con Jesús y ya no tenían pues prácticamente nada que echarse a la boca, cuanto menos para después emprender el camino a sus hogares, que les podía llevar 1 o incluso más de un día. De los discípulos no sale, sale de Jesús. De mí no sale entonces tener misericordia y compasión de los que me rodean, que tienen hambre y sed, y también materialmente, no solamente de justicia y del pan de vida. Y la respuesta de los discípulos quizá sea mi respuesta. Pero Señor, ¿qué tengo yo para darle? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Jesús no está ahora aquí entre nosotros. No puede hacer lo que hizo delante de 5.000 personas y delante de 4.000 personas, pero su palabra sigue estando. ¿Cuántos panes tienes? ¿Qué es lo que hay en tu mano para dar a los que tienen hambre, a los que tienen necesidad? Pues reparte lo que Dios ha puesto en tu vida y da a los que lo necesitan. Esta es la enseñanza que yo entiendo a partir de ahora, y por eso digo que Jesús tuvo compasión de aquellos hombres y de aquellas mujeres e hizo que sus discípulos repartieran lo poco que tenían, y sobró a canastos llenos. Aquellas personas que no eran del pueblo de Israel recibieron bendición, así que aquellas personas que no son de Jesucristo todavía, aquellas personas que todavía no se reúnen con nosotros, tienen hambre, tienen sed, tienen necesidad de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos para darle? También físicamente, también materialmente. Evidentemente, nuestro mensaje es la palabra de Dios y la vida y la obra de Jesucristo, pero también tienen necesidades físicas. ¿Qué es lo que tenemos? Esto es lo que nos invita Jesús a considerar para que nuestra vida no sea una vida religiosa, no sea una vida que con labios le honra, pero nuestro corazón, nuestras ofrendas, nuestro sentimiento, nuestra cercanía, nuestra relación con Jesucristo esté verdaderamente cerca y sea verdaderamente íntima y personal. Muchas ideas hay en este texto y disculpadme, el tiempo me ha ganado. Os invitaría a terminar con una oración. Padre Celestial,
Tu Hijo Jesucristo nos enseña como tú eres. Un Dios que ve nuestra necesidad. Un Dios que ve nuestro cansancio. Un Dios que ve cómo el enemigo hace daño en nuestras vidas. Un Dios que nos dice que ha enviado ni más ni menos que el pan del cielo, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta abierta, el camino vivo, nuevo y vivo, que Él ha abierto por su sangre. Te alabamos, Padre y Señor, por Jesucristo, porque Él nos enseña como tú eres. Oh Padre, enséñanos a estar cerca de ti. Oh Padre, enséñanos a que en nuestro corazón no moren los pensamientos negros, negativos, que contaminan. No moren, oh Señor, nuestras blasfemias, no moren, oh Señor, nuestros deseos impuros, nuestras pornografías, sino que, oh Señor, tú limpies por medio de la sangre preciosa de Cristo nuestro corazón para podernos acercarnos a ti y presentarnos como Él se presentó como ofrenda grata, poder, oh Señor, darte ofrenda de labios que honren tu nombre y de corazones que te sirvan en la voluntad de tu nombre, oh Señor. Por tu Santo Espíritu, oh Señor, te damos gracias y en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangelicarevive@gmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.